Bien, pues bienvenidos hermanos un martes más a este estudio, esta reunión. Que el Señor les guarde y les bendiga y pues poder de esta manera, hermanos, avanzar nuevamente en lo que viene siendo nuestra edificación en el último capítulo del libro de los jueces, ¿sí? Jueces capítulo 21. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos siga hablando a través de este periodo de tiempo en la historia de Israel, ¿verdad? Registrado en la bendita palabra. Bien, pues vamos entonces a interactuar un poco, hermanos, preguntándonos qué es lo que nos ha dejado, qué enseñanzas hemos tenido y guardado y considerado, algunos principios quizás relacionados con lo que viene siendo este libro de los jueces, hermanos. ¿Quién quiere uh, iniciar su participación? Sí, hermano, adelante, le escuchamos. Lo que yo le decía, el libro de jueces es algo de todo cosas diferentes, obediencia, añadimos que a Dios no le agrada. Tiene razón, hermano. Entonces quiere decir que hemos estado aprendiendo mediante las advertencias, ¿verdad? Y los malos ejemplos, hacer cosas que no, diríamos que no debemos hacer, ¿verdad? Por el contrario, la obediencia a Dios, como usted dice, es lo importante. Gracias, hermano, es cierto. ¿Quién más, hermanos? Adelante. A ver, hermano Cruz, adelante. Te quiero escuchar. Bueno, como decía el hermano Ajá, ¿verdad? Sí. Algo tan importante que Israel no entendió fue la obediencia, y vemos que a través de al no ser obedientes, por lo contrario de la obediencia, de la desobediencia, y vemos todas las consecuencias de un pueblo que fue en decadencia, que muy fácil se perdió, que muy fácil se corrompió. Y bueno, eso a mí me ha llevado a temer, ¿sí? A veces cuando viene el desánimo, cuando viene el deseo de no seguir adelante, podemos ver que podemos retroceder de una manera muy fácilmente, ¿no? Y podemos ser fácil presa del enemigo, de la carne, del mundo y sobre todo de Satanás. Y nuestra vida puede tocar fondo, ¿no? Entonces, como fue con Israel. Entonces, es tan importante. Bueno, vi ejemplos claros como el de Sansón, es el que más me impresionó a mí en mi vida, un hombre que tenía todo para ser un hombre grande en Israel, un juez, quizás el juez más grande de Israel, tuvo la oportunidad y no lo fue porque pues no aprendió la obediencia, no aprendió el sometimiento, no valoró lo que Dios, el lugar donde él lo había puesto. Entonces eso a mí lo que me iba a temer. Eso. Amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Sí, hermano Fernando, adelante. No hubo una buena, ¿cómo se llama? No tomaron buenas decisiones en lo que hacían. Así es cierto. Hubo una toma de decisiones equivocada, ¿verdad? Y es cierto. Exacto. Sí, hermano. ¿Qué más? ¿Algo más, hermano? No más, hermano. Muy bien, pues sí, eso es algo importante, saber que el alejamiento a Dios hace que tomemos decisiones equivocadas, decisiones incorrectas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermano Marcos, ¿tendrás algún aporte al respecto? Sí, hermanos, bueno, lo que yo aprendí fue en ese tiempo que el olvido de Dios en nuestras vidas nos lleva a la decadencia espiritual
y a las graves consecuencias. Resumiendo, pues, Claro, hermano. en esa Gracias. frase. Cierto. Chema, ¿te acuerdas algo relacionado con este libro de los jueces que te haya llevado alguna enseñanza? Que toda decisión que tomamos, ya sea buena o mala, tiene siempre sus repercusiones. Si es buena, si son acertadas al agrado de Dios, pues es de bendición. Claro. O si son malas, pues luego nos pone pues ahora sí que una pequeña sanción, ¿no? O una prueba para poder volver a regresar, ¿no? Para enderezar nuestro camino. Ok. Porque a pesar de que vamos en el camino y vamos una piedrita y nos tropezamos y otra piedrita y nos tropezamos, pues también nos da nos demuestra su misericordia que tiene con nosotros. Así es. Es cierto, Chema. De hecho, hoy vamos a ver algo relacionado con eso, ¿verdad? La misericordia y la compasión, que a pesar de muchas cosas que suceden alrededor nuestro, pues todavía puede existir esa sensibilidad en nuestro corazón. Gracias, Chema, muy amable. Hermano Fer, ¿alguna aportación? Fernando Vera. Pues hermano, nada más de lo que se me quedó mucho fue lo de Sansón. Sí. Cómo a veces nos aferramos a los pecados y sabemos que hacemos mal y de cómo lo hacemos y tenemos las consecuencias, ¿verdad? Que cómo terminó todo y aún así termina mal, termina muerto, ¿verdad? Con los filisteos. Y pues ese es el resultado a veces de nuestra necedad, ¿verdad? De hacer las cosas. Es lo que Sí. podría comentar. Gracias, hermano, es cierto. Pues hay mucha tela de dónde cortar, hermanos. No, por último, algo que te parece muy importante, Sí. Ese de la siembra y la cosecha, ¿no? De Dios no puede ser burlado, todo lo que hemos sembrado, eso se gana y eso se lleva todo el tiempo de los jueces, ¿no? Lo tocas una y otra vez, entonces algo muy importante para nosotros, que nosotros tenemos que saber lo que estamos sembrando y qué es lo que vamos a cosechar, ¿no? Entonces, si sembramos buenos frutos, vamos a cosechar buenos frutos. Si sembramos malos frutos, malos frutos. También algo muy importante que trasciende cuando uno no sabe, hasta dónde trasciende cuando uno no transmite la fe a las demás generaciones, ¿no? Vemos lo que pasó con Israel, ¿no? Que tenía que ser esa labor y no la cumplió. Sí, bueno. Cierto. Sí. Muchas gracias. Sí, hermano Alfredo. Ese libro de jueces tiene lo entregó a Hermano, no le escucho. Hable un poquito más fuerte, por favor, porque... y después de este libro de jueces es cuando Dios los entrega a Babilonia. Ok, tiene razón, hermano, pero eso ya es un poco más adelante, tiene razón. Ya eso lo vemos dentro de lo que viene siendo la cautividad, ¿verdad? Que sucede más adelante en los diferentes libros, porque se repite lo que viene siendo primero de Reyes, segundo de Reyes, ¿verdad? Dentro de ello vemos ahí esa parte que es posterior precisamente al libro de los jueces.
Pero sí tiene razón, hermano. Ya para terminar, pues el pueblo de Israel anduvo sin dirección, no hubo quien los guiara, Es quien correcto. los aconsejara, por eso Dios no lo tomaba en cuenta. Era, hacían unos Es cierto. errores, y por eso Dios los castigó. Cierto, hermano, esa fue eh, diríamos, algo que se hizo de una manera recurrente, ¿verdad? Fueron reincidencias en cuanto al pecado. Eso es cierto, ¿verdad? Sí. Pues muchas gracias, hermanos. Gracias, hermano Alfredo. Es cierto todo lo que ustedes nos dicen en referencia a este libro, ¿verdad? Es un libro, para mí ha sido también de bendición y es importante porque realmente no lo había desarrollado como lo que viene siendo pues una lección en estudio, ¿verdad? Consecutivo, en estudio expositivo. Y pues ha sido para mí una bendición poder estudiarlo, ver a detalle muchas cosas. Por supuesto, hay muchas más todavía por las cuales podría uno seguir aprendiendo, ¿verdad? Eh, Sin embargo, creo que es una gran advertencia en la sociedad en la cual hoy vivimos, hermanos, para poder tomar conciencia, poder considerar que las cosas, cuando se aleja el corazón de Dios, nos lleva a tristes y lamentables consecuencias en nuestra vida espiritual, en el caso de nosotros, en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Y por supuesto que son puntos importantes que necesitamos nosotros ir remarcando, incluso también en nuestro liderazgo, para no cometer los errores de los jueces, ¿verdad? Jueces que no hicieron las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y que por sus decisiones a veces precipitadas o decisiones a manera de opinión personal y sin consultar a Dios, pues los llevaron a hacer maldad, pecado y a contaminar a otros, ¿verdad? Incluso, ¿no? Entonces hay muchas cosas que, hermanos, nos ayudan en este libro. Bien, pues vamos a dar inicio con el último capítulo del libro de los jueces, que es una continuación del capítulo 20 que vimos la semana pasada, hermanos. Pero antes de ello vamos a orar para poder ponernos en las manos de Dios. Hermano Marcos, ¿puedes dirigirnos al Señor en oración, por favor? Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta tarde porque nos das la oportunidad de poder reunirnos como varones, poder, Señor, estudiar tu palabra y ser instruidos por ella. Te pido, Señor, que nos des un corazón pronto, un corazón obediente a la voz de tu palabra. Danos, Padre bendito, la actitud de poner en práctica todo lo que hemos aprendido, Señor, acerca de este libro de jueces. Y en especial en esta tarde, Señor, que tu Santo Espíritu hable a nuestro corazón. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se ha conectado. Te seguimos rogando por aquellos hermanos que por diferentes razones no se han podido conectar esta tarde, pero te pido, Señor, que tú animes nuestro corazón y aumentes nuestra fe para poder, Señor, seguirte y servirte con nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues como hemos visto, aquello que inició con una situación individual relacionada con un levita, ¿se acuerdan? Un levita que iba pasando por una ciudad llamada Gabá, que había preferido pasar por ciudades judías o israelitas para no meterse en problemas con ciudades en las cuales pues
no, en su camino no quería encontrar, ¿verdad? Sobre todo con ciudades gentiles. Pues desafortunadamente en Gabá, la gente que vivía en ese lugar era gente perversa, y aquello que inició como algo probablemente sin ningún inconveniente, sin ningún problema, se convirtió en una tragedia que hizo reaccionar de manera violenta al pueblo de Israel, viendo cómo aquel levita había fragmentado en partes a aquella concubina, ¿verdad? Que había sido humillada, ultrajada por aquel pueblo, ¿verdad? Que incluso era de la tribu de Benjamín. Pues esto se volvió un problema posteriormente nacional al ser expresado de esta manera a forma de protesta por este levita, de tal forma que reaccionó las 11 tribus más de Israel en contra de Benjamín. Trataron de poder ver cuál era la situación, poder hacer justicia. Y vemos, hermanos, que en este periodo comprendido entre los acontecimientos posteriores a lo que viene siendo la muerte de Josué y el tiempo anterior al inicio de la monarquía en Israel, o sea, dentro de esos siglos 13 al siglo 11 aproximadamente antes de Cristo, pues debería ser para nosotros un periodo de reflexión hacia nuestra vida. Observamos que cuando se consiente el pecado, va dejando una ola de destrucción a su paso. Eso fue lo que sucedió en el pueblo de Israel. Y empezó esa decadencia que ustedes mencionan, ¿verdad? Con la acentuación de la maldad, provocando que el ser humano, en este caso los judíos, tomaran el control de su vida, ¿verdad? Como decía nuestro hermano Alfredo, ¿verdad? De tal manera que cada quien hacía lo que bien le parecía. Es decir, vivían en la anarquía total. ¿Por qué? Porque los jueces por un tiempo hacían lo bueno, pero se terminaba ese periodo de administración del juez, ya sea por su muerte o por cualquier otra situación, y reincidía el pueblo de Israel en regresar a aquel círculo vicioso, ¿se acuerdan? Ese círculo vicioso del cual no querían salir por voluntad propia, ¿sí? En base a esa influencia, hermanos, satánica por costumbres adoptadas de los pueblos vecinos, que los hacía caer, pero no solamente caer, sino decaer más, cada día más en su nivel de inmoralidad, y alejándose por completo de tomar en cuenta en sus vidas, en sus principios, en la transmisión también del conocimiento de Dios a las demás generaciones. Qué irresponsabilidad por parte del pueblo que Dios mismo se adjudica como ese pueblo elegido por Él. Realmente, hermanos, el libro de los Jueces es una vergüenza relacionada con lo que viene siendo la vida espiritual y la fe, o la falta de fe, del pueblo elegido por Dios. Bien, pues todo esto lo vemos, hermanos, dentro de ello, y llegamos precisamente al momento en el cual existe esa parte de confrontación, ¿sí? Las demás tribus de Israel tuvieron que confrontar a Benjamín. Benjamín reaccionó de una manera negativa y no quiso entregar a los culpables de aquella humillación que tuvo la concubina de Levita, razón por la cual Israel tuvo que aniquilar prácticamente a través de emboscadas a la tribu de Benjamín. ¿Sí? Y es así como inicia en esta parte, hermanos, ese recuento de los daños. Vayamos por favor al versículo 1 del capítulo 21.
¿sí? Estamos en Jueces, capítulo 21, del versículo 1, diciendo lo siguiente. Versículo 1 dice: los varones de Israel habían jurado en Mizpa, diciendo: ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Esta es una declaración, hermanos, de común acuerdo entre los hijos de Israel de no dar a sus hijas en casamiento a aquellos benjamitas que habían sido pues ya humillados y casi prácticamente exterminados. ¿Sí? Ninguno de nosotros, dijeron ellos, dará su hija a los hijos de Benjamín por mujer. Al considerar su enojo, su reacción de cólera en contra de Benjamín, esto probablemente se miraba como algo correcto, hermanos. Pero este voto fue un voto, diríamos nosotros, necio o precipitado, que tuvo consecuencias que en este momento, por las emociones, pues no se consideraron. ¿Sí? La necesidad de la tribu de Benjamín estaba y era latente en cuanto a lo que venía siendo el recuento de su condición posguerra. Habían sido prácticamente exterminados, ¿sí? La tribu de Benjamín quedó asolada y sensiblemente mermada después de aquellas emboscadas de Israel, ¿verdad?, que pagaron con su vida. Razón por la cual, por supuesto, ahora era difícil que pudieran ellos recuperarse sin alguna ayuda. Era complicado. Y esto nos lleva a los siguientes dos versículos. Vamos a leer el 2 y el 3, que dice lo siguiente: y vino el pueblo a la casa de Dios, y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios, y alzando su voz hicieron gran llanto, y dijeron: oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy de Israel una tribu. Fíjense bien lo que está pasando aquí. Existe, diríamos nosotros, cierto acercamiento de Dios a Israel. Parte de esto tiene que ver con la sensibilidad, ¿sí? Dice la Biblia que hubo lamento por lo sucedido. Y esto es la primera confrontación entre los hermanos de las tribus de Israel, en la cual llegaron a la casi aniquilación de una tribu, ¿sí? Aunque anteriormente habían tenido confrontaciones, no había sido tan cruel como esta que hubo, ¿sí? Se dieron cuenta que Benjamín, por lo tanto, estaba a punto de la extinción, ¿sí? ¿Y cuál fue la reacción de los hijos de Israel? Bien, pues una de ellas fue la compasión. Hubo compasión de Israel hacia la tribu de Benjamín. Eran sus hermanos, era parte de su sangre, era su raza, ¿sí? Y esto habla de la sensibilidad, hermanos, que puede existir y que Dios pone en el corazón quizás hacia la miseria, viendo la miseria de otros, a pesar de que en su momento hubo la confrontación y hubo la batalla, ¿sí? Pero había cierta sensibilidad todavía en el corazón de ellos con respecto a sus hermanos, ¿verdad? Hermanos, cuando hay una desgracia, también siempre se le cuestiona a Dios por la situación que Él no provocó, ¿sí? Ellos aquí preguntan en el versículo 4, dice: ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy de Israel una tribu. Ellos se preguntaban eso, o le preguntaban eso a Dios, cuando verdaderamente la pregunta se la deberían haber hecho a sí mismos, ¿no? ¿Sí? Se hubieran preguntado mejor: ¿hasta dónde ha llegado nuestro pecado? ¿No? ¿O hasta dónde ha llegado nuestra miseria? ¿Hasta dónde ha podido llegar nuestro alejamiento de Dios? ¿Sí? Eran las consecuencias que se estaban presentando precisamente no por lo que Dios había hecho. Dios había, hermanos, brindándoles, ofreciéndoles jueces, ¿sí?, en su momento. Pero ellos volvían a lo mismo. Como aquella persona, hermanos, que no puede dejar el alcohol, regresaban a lo mismo. Como aquella persona que no puede dejar
las drogas regresaban a lo mismo, como aquella persona que regresa a lo que viene siendo las prácticas sexuales y regresaban a lo mismo. Así estaba Israel. No era Dios el que había fallado. Y ellos tratan de cuestionar y decir y preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué llegamos hasta este punto, ¿verdad? De degradación, de violencia, de insensibilidad o de crueldad, o hasta la misma miseria, ¿verdad? Hermanos, como hemos aprendido dentro de este libro, ¿verdad? Lo que se siembra, se cosecha. No hay más. Lo que nosotros hagamos, hermanos, hacia el mal, lo vamos a cosechar tarde o temprano. Van a existir consecuencias y muchas de ellas, si reincidimos, serán graves. Serán tal vez algunas irreversibles. Es lo que estaba pagando el mismo pueblo de Israel. Sin embargo, sigamos adelante. Israel ofrece sacrificios a Dios. Dice el versículo 4, y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Hermanos, en Israel aún existían ciertos vestigios de su fe en aquel Dios verdadero de sus padres, ¿sí? Pero qué tristeza, hasta que existen, hasta que vienen las calamidades, es cuando se abre ese panorama espiritual y se trata de buscar a Dios, ¿no es así? ¿Por qué no hacerlo antes de cometer arbitrariedades, antes de cometer errores, antes de toma de decisiones equivocadas? ¿Por qué no consultar a Dios? La Biblia dice en Proverbios 3, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes ¿en qué? En tu propia prudencia. Añade, reconócelo en todos tus caminos y Él es el que enderezará tus veredas. Pero en Israel no sucedía así. Lo mismo suele suceder, hermanos, con nosotros. No podemos desdeñar, no podemos hacer a un lado, no podemos ser indiferentes realmente a esta clase quizás de situaciones que nos vienen a nuestra vida y en las cuales a veces hasta que nos llega el agua al cuello es cuando recurrimos de una manera sincera delante de Dios. Pero sigamos adelante, hermanos. Comenzaron ellos a tomar decisiones. Tenían que tomar ciertas decisiones. Veamos ahora de los versículos 5 al 9, ¿qué fue lo que sucedió? Dice versículo 5, y dijeron los hijos de Israel, ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiere a Jehová en Mizpa, diciendo, sufrirá la muerte. Es decir, ya ellos habían advertido a todo el pueblo de Israel que era importante que se reunieran, que tenían que de alguna manera ponerse de acuerdo en las decisiones importantes como nación, ¿verdad? En contra de los procederes o del proceder de la tribu de Benjamín. Versículo 6, y los hijos de Israel, dice aquí, se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano y dijeron, cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Y dijeron, ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galad había venido al campamento a la reunión. Dice el versículo 9, porque fue contado el pueblo y no hubo allí varón de los moradores de Jabes de Galad. ¿Qué sucedió? Bien, hubo cierta contrición de espíritu, ¿verdad?, con respecto a lo que estaba sucediendo, y se dieron cuenta
y se dieron cuenta que aquel juramento al principio, en el cual habían dicho que ninguno de los de Israel iba a dar su hija a los de Benjamín por mujer, pues en este momento ya se estaban retractando. Quiere decir que había sido precipitado aquel voto que habían hecho, ¿verdad? Pero por otro lado están viendo aquí que hay un pueblo dentro de los convocados que no había también, no había sido obediente, o que estaba poniendo resistencia. Quizás a lo mejor estaba sucediendo lo mismo, ¿verdad? Estaban teniendo la misma actitud este pueblo que lo que estaba sucediendo, o que lo que sucedió en Gabá, ¿sí? Bien, pues entonces tenían que observar primero quienes no hicieron su censo, diríamos nosotros, y resultó que los de Jabes de Galad no habían asistido, no habían participado. Sigamos adelante entonces. ¿Qué pasó? Dice el versículo 10: entonces la congregación envió allá a 12,000 hombres de los más valientes, y les mandaron diciendo: id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galad, con las mujeres y niños. Pero haréis de esta manera: mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. 12. Y hallaron que los moradores de Jabes Galad, de los moradores de Jabes Galad, 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, o sea, los benjamitas que sobrevivieron estaban ellos escondidos allá en la peña de Rimón, ¿sí? Y dice aquí: y los llamaron en paz. Querían nuevamente reconciliarse y reconsiderar para poder reestructurar nuevamente lo que venía siendo la tribu de Benjamín. Versículo 14: y volvieron entonces los de Benjamín y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galad. Mas, dice aquí, mas no les bastaron estas, o sea, no les alcanzaron. Versículo 15: y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. ¿Qué pasó aquí, hermanos? Bueno, pues que ellos tuvieron que tomar nuevamente decisiones para poder recompensar aquello que, pues que habían, o más bien compensar aquello que, pues que habían provocado, ¿verdad? En su momento. Al final de cuentas, como habían ellos realizado un voto, y un voto no era fácil reconsiderar, ¿verdad? Dentro de lo que venía siendo la cultura judía, razón por la cual pues exterminaron otro pueblo para poder de ahí tomar, dice aquí, 400 vírgenes, ¿verdad? Que no habían conocido varón, y que estas 400 se las iban a dar por mujeres a la tribu de Benjamín. Sin embargo, no alcanzó. O sea, había todavía por ahí un déficit, diríamos nosotros, ¿verdad? De esta situación. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues hubo una nueva propuesta para completar la carencia de esposas a los benjamitas, que es lo siguiente que vamos a leer. Versículo 16 dice: entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos respecto de las mujeres para los que han quedado? O sea, habían quedado sin pareja. Dice: porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Y dijeron: tenga Benjamín herencia en los que han escapado, y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado, diciendo: maldito el que diere mujer a los benjamitas. Ahora bien, dijeron: he aquí, cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel,
y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem, y al sur de Lebón. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo: Id y poned emboscadas en las viñas, y estad atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar con corros, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a tierra de Benjamín. Y si vinieren los padres de ellas o sus hermanos a demandárnoslas, nosotros les diremos: hacednos la merced de concedérnosla, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que se las disteis, para que ahora seáis ustedes culpados. Versículo 23. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban, y se fueron, y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades, y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. De esta manera, hermanos, podemos ver que al final se tenían que tomar decisiones un poco radicales, un poco extrañas, un poco quizás a lo mejor acorde a lo que venían siendo todavía aquellas costumbres, ¿verdad?, que fungían dentro de la sociedad israelita, como lo era en este caso robarse, ¿verdad?, mujeres de lo que venían siendo las mismas tribus de sus hermanos, ¿no? Aspectos que ellos tuvieron que como enmendar, ¿verdad?, por los errores mismos que a veces en su proceder realizaban. Todo esto, hermanos, es causa precisamente de lo que viene siendo la anarquía, la falta de un líder que los pudiera guiar conforme precisamente a los principios de Dios, a los principios correctos, a los principios divinos que jamás debieron ellos echar a un lado. Ellos debieron haber seguido, hermano, las instrucciones de Dios, pero se alejaron. Por el contrario, pagaron las consecuencias. Y todo esto fue algo, hermanos, que dañó, que perjudicó completamente todo esto. Vemos aquí, hermanos, finalmente cómo concluye el libro con un mensaje que observamos repetidamente de la condición que vivió Israel durante este periodo de los jueces. Diciendo el versículo 25, el versículo final: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermanos, ¿hasta dónde llegó Israel? ¿Sí? Todo por no permanecer apegado a los mandamientos de Dios, por querer vivir su vida bajo sus propias condiciones. Todo esto trajo graves consecuencias en la nación. El descuido de su relación con Dios los llevó a una paulatina decadencia espiritual, a ese círculo vicioso del cual ellos por sí mismos no querían salir, y a su vez los llevó a la autodestrucción entre las mismas tribus. ¿Se dan cuenta hasta dónde puede llegar todo esto? La maldad endureció los corazones de tal forma que se volvieron inmorales, se volvieron insensibles y hasta crueles, como lo que le sucedió a aquella concubina de Levita. El pecado, hermanos, hizo estragos en Israel, contaminando a las familias, posteriormente a las tribus y finalmente a toda la nación. Hermanos, que esta sea una advertencia para no descuidar nuestra vida cristiana. Sea una advertencia para no perder de vista nuestro liderazgo apegado a la palabra de Dios, de procurar transmitir el conocimiento de Dios con responsabilidad a las nuevas generaciones y tomar en cuenta, tomar consejo, como así lo dice incluso el versículo, ¿se acuerdan? Un versículo anterior, por ahí vimos
que decía que necesitábamos nosotros tomar consejo, ¿verdad?, de todo esto. Y es algo importante que necesitamos nosotros considerar. Por eso dice, esto lo dice el capítulo 19, versículo 30 al final. Si ustedes recuerdan que lo vimos, dice, considerad esto, tomad consejo y hablad. Hermanos, hay mucho que considerar, mucho que ver, que analizar en nuestra vida y saber, hermanos, que separados de Dios no podemos hacer nada. Definitivamente nuestra vida sin Cristo, hermanos, es una vida como viviendo en una pocilga, como vivir, hermanos, en la carroña, como vivir en la miseria. Sin Cristo verdaderamente no somos nada, hermanos. Considerar esto, tomemos consejo y hablemos al respecto. Es algo importante que necesitamos nosotros ir considerando y que el Señor nos bendiga y vuélvale a dar, hermano, otro repaso al libro de los jueces y autoanalícese, como el mismo rey David lo decía, ¿verdad? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Es algo importante para poder nosotros, hermanos, tomar consejo. Que Dios nos bendiga y gracias de verdad, gracias a Dios por este libro de los jueces que ha enriquecido nuestra vida y nos ha puesto a considerar qué es lo que debemos de hacer para poder seguir adelante, hermanos, no imitando el mal ejemplo del pueblo de Israel durante este periodo, sino por el contrario, seguir de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, hermanos. Es lo que debemos hacer con la ayuda de Dios y el apego a la obediencia de su bendita palabra. Que el Señor nos ayude y nos bendiga y nos motive a través de estas lecciones a seguir adelante, hermanos. Finalmente les dejo la palabra para que podamos terminar. Hoy terminamos un poco más rápido esto, pero creo que valió la pena, hermanos, este tiempo. Y si tiene usted algo que añadir, que considerar, con toda confianza lo podemos hacer en este momento antes de despedirnos, hermanos. Bueno, aquí vemos que el mismo pueblo se estaba destruyendo entre sí mismo, sí, tras la decadencia espiritual de Israel. Algo muy importante que aquí, bueno, yo observé en jueces, que bueno, que el pueblo al no transmitir la palabra, al no transmitir la fe, pues Dios no hablaba. Entonces el pueblo pues, hacía bien, cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces cada quien hace en su propia opinión. Dice, teme Jehová y apártate del mal. Entonces, al no tener el consejo correcto, no pueden apartarse de la maldad. Es por eso que la maldad cada día los alcanzó más y más hasta que ellos mismos se empezaron a destruir. Esa es, bueno, mi observación. Amén, hermano. Gracias. ¿Quién más, hermanos? Sí, hermano Fer, adelante. Cuando no hay una cierta obediencia a Dios, trae consecuencias. Y después a veces lo que le pasó al pueblo de Israel, se olvidó de Dios y se olvidó de sus principios, ¿sí? Buscaron siempre el pecado, y pues ahí estaban las consecuencias de lo que sufrió esa situación. Y también lo que también pasó ahorita en el tema, también no tenían, en el último versículo del 25, hacían lo que ellos querían porque no había reyes. Y cuando no hay una autoridad firme, tanto también puede ser en nuestro hogar, pues va a haber consecuencias. Así es. Y entonces sí, pues ni que quejarse porque pues no hay reglas, no hay nada. Entonces ahí hay una, como lo que le pasó al pueblo de Benjamín. Muy mal estuvo en la situación. Es cierto, hermano. Gracias, es cierto. ¿Quién más, hermanos? Una duda, pastor. Sí, hermano. ¿Quién dirigió los holocaustos? ¿Perdón? ¿Quién dirigió el holocausto?
No, pues, sin lugar a dudas, algunos de los príncipes de, de Israel, hermano. Príncipes me refiero a los principales, ¿verdad? Que existían dentro de ahí. Porque imagino que no había ni sacerdotes. Podría ser, a lo mejor. O sea, ellos hacían, ellos organizaban, pero en una falta de logística, de dirección y muchas otras cosas ellos hicieron lo que quisieron. Realmente por eso el libro de los jueces recalca y reitera mucho esta situación, ¿verdad? Pero es cierto, ellos hacían a veces las cosas como lo entendían, ¿verdad? Y no como debería de ser, ¿no? En base a lo que Dios ya había establecido en su momento, pero ellos lo olvidaron, hermano. Sí. Pues no sé si hay algo más, hermanos, algún comentario más. Bien, pues si no, damos gracias a Dios, hermanos, por este precioso tiempo que el Señor nos da. Me da mucho gusto poder ver también a Gustavo conectado aquí. Gracias, hermano, por acompañarnos el día de hoy. Y pues, hermanos, sigamos adelante, orando los unos por los otros, aprendiendo de estas lecciones, sobre todo, hermanos, a depender de Dios. Que nosotros seamos esos líderes que Dios quiere, que seamos en casa, en la iglesia, en nuestros trabajos tal vez también, que podamos poner en alto esa bandera, hermanos, de el temor a Dios, esa bandera de seguir sus mandamientos, a pesar de que la corriente de este mundo, hermanos, pues vayamos en contra de ella, ¿no? Y que hay muchas cosas que verdaderamente se hacen dentro de la inmoralidad, dentro de la crueldad, dentro de la ignorancia, ¿verdad? Y que vemos tristemente cómo el mundo sigue pasando, ¿verdad? Y pasando, y, y pasan por alto los principios de Dios. No lo hagamos nosotros, no participemos, dice la Biblia, de las obras infructuosas de las tinieblas, ¿verdad? Sino más bien reprendedlas, hermanos, con propósito, con dignidad, con fe, y hagamos lo que nos corresponde, dando, hermanos, un buen testimonio en todo lugar, y sigamos adelante, permaneciendo, hermanos, en los principios bíblicos que son los que nos llevan, hermanos, verdaderamente al éxito espiritual de nuestras vidas, a la victoria, ¿verdad? En Cristo Jesús. Bien, pues no nos queda más que orar. Vamos a orar al Señor para despedirnos, hermanos, agradecido por la presencia de cada uno de ustedes, hermanos, en este momento. Hermano Fernando Araujo, ¿nos podrá dirigir a Dios en oración, despidiéndonos, hermano, por favor? Nuestro gran Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este día que tú nos has permitido estar aquí reunidos como varones, Señor, para aprender más de ti, Señor, para hacer bien las cosas en nuestras vidas, Señor, y que tú siempre nos ayudes para no caer en esos pecados de que cometió el pueblo de Israel, como fue el de Benjamín, Señor, y cuando no había en el libro de los jueces, siempre hacían lo que ellos querían, porque no había un rey, Señor. Gracias por la sabiduría que tú le diste a nuestro pastor Hugo. Bendícelo, Señor, grandemente. También te pido por nuestro pastor Marcos. Manifiéstate grandemente y con poder, Señor, porque solamente tú lo puedes hacer. Y te pido por todos los hermanos que estuvieron presentes en esta reunión, Señor, que esta plática, esta mensaje lo pongamos en práctica, Señor, para no cometer esos errores, Señor. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Les agradezco su tiempo y pues que pasen una bonita noche, que descansen. Saludos a sus respectivas familias, hermanos.
hasta pronto, nos vemos en las siguientes Bueno, hermanos, reuniones, buenas noches. actividades. Igualmente, hermanos, buenas noches. Buenas noches, Buenas hermanos. noches. Dios les bendiga. Hasta luego. Dios les guarde, Hasta luego. hermanos. Buenas noches.